el archivo que ustedes tienen que entregar. Y traté de trabajar sobre eso que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Como para que no se pierdan tanto. Este no es el archivo. Regálenme un segundo, lo abro. Ve, lo tengo es en el foro. Listo. Listo. Bueno. Esto, ¿están viendo ahora sí? Sí, señora. Bueno, entonces, yo traté de hacerlo así como en la secuencia que aparece aquí, para que ustedes pues se les facilite el hecho de entregar el ejercicio, como ustedes vienen y sustituyen sobre acá, ¿cierto? Sobre esta plantilla. Entonces, pues yo lo voy a explicar basándome en esta plantilla. ¿Listo? Listo, sí, Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, recordemos un poco acerca de lo de las leyes fundamentales. Espérate, creo que ahora sí se ve mejor. ¿Ahora sí se ve mejor? sí, señora, ahí se ve Sí, bien. profe, ahí se mira bien. Bueno, entonces, si ustedes tienen alguna duda, de una vez abran el micrófono y pregúntenme, no me importa que me interrumpan, ¿vale? Esto lo importante es que como son poquitos, pues ustedes se vayan con las cosas claras, ¿vale? Bueno, entonces recordemos la ley de Ohm, voltaje igual a corriente por resistencia, corriente, voltaje sobre resistencia, resistencia igual a voltaje sobre corriente. La potencia V por I y pues lo del circuito paralelo y lo del circuito serie. Bueno, entonces las leyes de Kirchhoff, la primera ley dice que la sumatoria de los voltajes en una malla es igual a 0. Y la de los nodos dice que las corrientes que entran en una malla, en un nodo, perdón, es igual a las corrientes que salen. Bueno, está como demorado. Ay, está como lento. Ya, se me fue. Se me adelantó. Primero estaba lento, ahora se me adelantó. Listo. Entonces, primer paso, hay que identificar las mallas, dibujar las corrientes de las mallas y las polaridades de las resistencias. Escribimos las leyes de voltaje para cada malla, resolvemos las ecuaciones de la malla, calculamos voltaje, corriente y potencia de cada elemento. Voy a coger este ejercicio con estos valores. No son iguales a los de ustedes, pero pues son muy similares. Tomando el voltaje 1 en 5 y el voltaje 2 en 12 voltios. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Pues es el mismo circuito que le han estado explicando desde la web conferencia. Está formado por 3 mallas, 1, 2 y 3. Nosotros le damos el sentido a la corriente. Si se acuerdan cómo es que se le da el sentido a la corriente para el análisis, acá lo tengo. Se le dan el sentido las manecillas del reloj. Entonces se coloca en esta dirección todas las corrientes I1, I2 e I3. ¿Me están siguiendo? Sí, señora. Sí, señora. El siguiente paso es hacer la polarización de las fuentes. Entonces nosotros sabemos que el borne más largo es el positivo y el más cortito es el negativo. Por los dos lados, polarización de la fuente positivo-negativo. ¿Y cómo quedarían polarizadas las resistencias? Muchachos.
¿Cómo Sí, quedarían señora. polarizadas las? Por donde entra la corriente sería positivo y por donde sale la corriente sería negativo, de esta forma. Sí, sería como si fuera la parte de arriba es positiva y la parte de abajo sería como negativa. Correcto. Entonces, aquí arriba quedaría positivo saliendo la corriente de la resistencia negativo. Baja por este lado, donde entra polariza positivo y donde sale negativo. Eso para I1. Para I2, entonces, pues aquí este lado, ella llega y entra acá por este lado, positivo sale negativo. En R3 polariza por este lado positivo negativo y por acá por R4, por este lado de la malla, como entra por acá arriba, positivo negativo. Lo mismo para la corriente 3. Dando la vuelta, entra por acá abajo a la resistencia 4, siendo este borne positivo, saliendo por R4 borne negativo, entra a este lado a la resistencia 5 borne positivo, sale, polariza negativo, por la resistencia R6 entra en este borne. Ay, no, me está yendo mal. Como voy a apagar la cámara porque no sé si es mi internet, Listo, porque profe, tranquila. me está molestando el puntero. A ver si ahora sí. Bueno, usted está como lento. Bueno, entonces en la resistencia 6 entra por positivos y sale por negativo. Entonces así se polariza siempre el sentido de las corrientes, lo cual no quiere decir que cuando hagamos nuestro ejercicio, si la corriente da negativa, no quiere decir que esto esté mal, sino simplemente uno hace ese análisis como para estandarizar, siempre la estandarización es así. Pero si al final de cuentas te da la corriente 3 negativa, quiere decir que realmente no venía en este sentido, sino venía era en el sentido contrario a las manecillas, ¿cierto? Entonces, profe, Bueno, nunca va a ser negativo una corriente. pues realmente la corriente no va siendo negativa, sino es como uno le está haciendo un supuesto, ¿cierto? De que va en esa dirección, pero realmente uno se va a dar cuenta es cuando hace lo de las mallas o lo de los nodos, se da cuenta realmente cómo debería ir la dirección de la corriente sobre el elemento. Después, por eso acá no colocamos problema por lo del signo en las corrientes en esa parte, sino realmente es que nos dé los mismos valores. Listo, profe. Bueno, entonces vamos a escribir la ley de voltaje de Kirchhoff para cada malla. ¿Cuántas mallas hay? Hay 3 mallas, entonces tenemos que escribir 3 ecuaciones. Entonces, recordando que para la ley de voltaje de Kirchhoff, la sumatoria de voltajes de la malla debe de ser igual a 0. Entonces, arranquemos por la primera malla. Entonces, en la primera malla, ¿qué voltajes hay presentes? Está el voltaje de la fuente, B1. ¿Por qué colocamos en la ecuación menos B1? ¿Alguien sabe? Aquí, ¿por qué Porque colocamos? entra, porque ya sería por la negativa, estaría entrando negativo. Perfecto. Como entra por el negativo, entonces se colocaría menos B1. Mientras tanto que para la resistencia 1, pues entra por el positivo, sale negativo, nos quedaría voltaje en la resistencia 1 positivo. Y pues siguiendo dando la vuelta, pues obviamente que en la resistencia a este lado nos va a quedar positivo, ¿cierto? Más menos el voltaje en la resistencia 2 igual a 0. No estamos mirando esta malla, ¿cierto? Ni esta. Solamente estamos mirando esta primera malla. Nos olvidamos de esta polarización acá, ¿correcto? Y el acto seguido que hay que hacer es reemplazar voltaje en la resistencia 1 y voltaje en la resistencia 2 por lo de la ecuación de la ley de Ohm, que sería corriente en la resistencia 1 por la resistencia 1 más la corriente 2 por la resistencia 2. Entonces, ¿qué hago acá? Eh, Primero, pues este término que está restando lo paso al otro lado a sumar y dejamos BR1, voltaje más R2 igual a voltaje 1. Ahora, si hago la sustitución de lo que es equivalente el voltaje en la resistencia 1, que vendría siendo corriente 1, resistencia 1, voltaje en la resistencia 2, entonces también es corriente 1 por la resistencia 2 y
¿qué está pasando aquí? Que como en esta malla, digamos, en este voltaje de esta resistencia hay presentes dos corrientes, ¿cierto? Entonces, por este lado atraviesa la corriente 1 y por el lado contrario está atravesando la corriente 2. Pero la corriente 2 está entrando, mirando aquí esta malla, ¿no? Mirando esta polarización, no esta de acá. Si yo miro esta polarización, la corriente 1 entra por más y sale por menos. Si sigo mirando esta polarización de la malla 1, la corriente 2, ¿por dónde está entrando? Chicos, Por el negativo. por el negativo y sale por positivo. Entonces, por eso acá colocamos menos I2, R2. ¿Comprendido? Bueno, ¿qué hago acá? Sí, señora. Saco factor común de quién. Pues tengo dos términos con corriente 1. Entonces, pues factorizo corriente 1 y dejamos R1 más R2. Menos I2, R2, I2 igual a voltaje 1. Está comprendido el paso de la factorización, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, ahora vamos a reemplazar. Entonces, ¿cuánto es R1 más R2? Entonces tengo aquí que R1 es 2.7 y R2 es 2.2. ¿Cuánto es 2.7 más 2.2? Pues 4.9, ¿cierto? 4.9 kilo ohmios corriente 1. Ahora dice acá resistencia 2. ¿Cuánto vale mi resistencia 2? Vale 2.2 kilo ohmios. Entonces, 2.2 kilo ohmios y mi voltaje 1 es 5. Entonces, aquí yo ya tendría mi primera ecuación de la primera malla. ¿Hay preguntas hasta ahí? No, profe. No, señora. Pasamos entonces a sacar la ecuación de la malla de donde atraviesa la corriente I2. Entonces, se suman los voltajes que están presentes a través de las resistencias. Acá no hay ninguna fuente de voltaje. Entonces, sería voltaje en la resistencia 2 más voltaje en la resistencia 3 más el voltaje en la resistencia 4, a que es igual a 0. Entonces, no hay fuente de voltaje, entonces se coloca solo la caída de tensión que hay sobre las resistencias. Y procedemos a usar la ecuación de la ley de Ohm, que sería corriente por resistencia. Entonces, voltaje en la resistencia 2, ¿a qué sería igual, muchachos? Antes de darle siguiente. Este de aquí. Hello. ¿Dónde están? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo sacamos el voltaje en la resistencia 2 siguiendo esto? Acá dice voltajes y por R. Sería 2.2 kilo ohmios por la corriente 2. Bueno, primero se saca la ecuación, o sea, aquí quedaría I2 por R2, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por dónde voy a arrancar? Entonces, voltaje en la resistencia 2, ¿a qué equivale? Bueno, acá lo dejé un poquito, creo que en desorden. Voltaje en la resistencia 2 es la corriente 2 por la resistencia 2. Este de acá es este voltaje, ¿correcto? El voltaje en la I, o sea, este que está aquí es el voltaje en la resistencia 2. Esperen, lo edito un momentito. A ver si me permite editar. No, espera, lo edito. Lo dejé un poquito en desorden. Entonces, arranquemos. Estas dos son las de el voltaje en la resistencia 2. Más voltaje en la resistencia 3 y sigue la 4. Listo. Bueno, si me... Listo. Bueno, iba aquí. Entonces, primero se saca el voltaje en la resistencia 2. Puntero. Entonces, el voltaje en la resistencia 2, recuerden que a la resistencia 2 la están atravesando dos corrientes, así mismo como se hizo para el voltaje en la resistencia 1, que se sacó porque habían dos corrientes, entonces acá se hace exactamente lo mismo.
Entonces, miren aquí. El voltaje en la resistencia 2 sería corriente 2 que pasa por el positivo, sale por el negativo, sería I2 por la resistencia 2. Listo, esta es la primera. En esa misma resistencia 2 está la caída de tensión debido a la corriente I1, pero no miramos este lado, sino ya miramos es por aquí. Entonces, la corriente está entrando por negativo y sale por positivo. Entonces, ahí esto me queda negativo. ¿Negativo qué? La corriente I1 por esa resistencia 2. Ese sería el voltaje correspondiente a la resistencia 2. ¿Listo? Ah, profe, entonces se repetiría I2, la R2 dos veces. Sí, claro, porque siempre que hay un elemento que está compartido por dos corrientes, ese te quedaría repetido con dos corrientes. Listo. Si viste aquí BR1, Sí, sí. el BR1 también quedó con el BR2, perdón. El BR2, este de acá, quedó compartido, mira, quedó I1R2 y 2R2, queda compartido. Entonces siempre van a salir dos, digamos, dos de estos, dos voltajes, Ah, porque sí, se porque está estaba entrando compartiendo. y luego saliendo. Ajá. Entonces aquí nos quedaría I2R2 menos I1R2. Mientras tanto que en R3, pues la corriente, solo fluye una corriente sobre ella, ¿cierto? Entonces el voltaje en la resistencia 3 solo depende de la corriente 2 y de la resistencia 3. Por eso aquí escribí I2R3. Más, ahora vamos con la corriente 2. La corriente 2, el voltaje en la resistencia 4, perdón, ese está compartido, o sea, ahí también tiene que salir doble, tiene que salir en función de I2 y en función de I3. Entonces, para la malla 2, ¿cómo quedaría? La corriente 2 está entrando por el positivo, entonces sería I2 por la resistencia 4. Menos, ahora toca con esta corriente. Como esta corriente por este lado entra por menos, sale por más, quedaría menos I3 por R4. ¿Listo? Igual a 0. Listo. Acá me sobrase más. Lo que es el juego de signos es para las corrientes y no las resistencias. Exacto, es por el sentido de la corriente. Siempre que yo estoy hablando, digamos, en esta malla, si yo estoy en esta malla, la corriente 2 va a ser positiva, ¿cierto? Y la de la contraria va a ser negativa porque ya va para el lado contrario. Y si estoy hablando de esta resistencia, hablando de esta malla, la I2 va a ser positiva y la I3 va a ser negativa, ¿sí? Profe, pero mirándola del lado No mirando este lado tú no lo miras para mirándola nada. solo del lado de la malla 2, por así decirlo. Sí, la malla 2, solo mirando la malla 2. Eso. Por Listo, eso acá gracias. dice ecuación de la malla corriente I2. ¿Comprendido? Voy a quitar ese más que hace Sí, rato no lo señora. quité. Espérame un segundito, voy a quitar este más que me hace estorbo. Bueno, listo. Ahora, ¿qué hago? Lo que yo hago es que me gusta factorizar las corrientes y de una vez lo ordeno. Entonces, por ejemplo, ay, no me salió el puntero. Por ejemplo, en esta yo acomodé primero la corriente 1 y la corriente 2, ¿sí? Siempre se acomodan por orden. Y 1, y 2, y 3, todas las que hayan, pero siempre es en orden de y 1, y 2, y 3. O B1, B2, B3, ¿sí? Entonces, aquí mismo también hay que ordenarlas. Entonces, como acá hay I1, ¿cuántas I1 hay? Solo hay una. Entonces, esa va de primeras. Entonces, pues le estoy dando el orden de menos, pongo R2 adelante y paso I1 para atrás. O sea, las intercambio, prácticamente las intercambio, pero eso pues no pasa nada. Creo que no afecta porque como es una No, multiplicación. sí, más. Ahora busco las corrientes I2. Acá tengo una, acá tengo otra y acá tengo otra. ¿Cuántas I2 tengo? Tengo 3. Entonces, ¿qué hago? Saco de factor común I2, I2, I2. Lo dejo aquí afuera y abro un paréntesis y coloco R2. Aquí este como es positivo, más R3, aquí esta corriente como es positivo, más R4 y cierro. Y por último me queda la corriente 3 con la resistencia 4 y ya no tengo nada más. ¿Listo?
Sí, Sí, señora. Ahora, ¿qué hacemos? Pues toca sustituir. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia 2? Pues la resistencia 2 vale 2.2 kiloohmios, reemplazo. Corriente I1. El I2 lo mando para este lado, lo dejo acá y sumo estas tres resistencias, R2, R3 y R4. Entonces, ¿cuánto es 2.2 más 3? 5.2, ¿cierto? Y 5.2 más 1.5, 6.7. 6.7. Entonces se suman esas tres, escribimos 6.7 kiloohmios, corriente 2, y la otra sería la resistencia 4, sería 1.5K. Por lo general uno siempre escribe primero la resistencia y luego los ohmios. ¿Por qué? Porque como la incógnita es la I, entonces se escribe primero el coeficiente, el que va a acompañar a la incógnita. En este caso, por eso pongo de primeras el valor de ohmios en estos tres términos. Listo, ¿hay preguntas hasta ahí de la malla I2? no, profe, todo muy claro. No, señora. Listo. Vamos con la malla I3. Entonces, ¿hay qué sería, muchachos? ¿Voltaje qué? Voltaje R4, explorando. Voltaje R4, más, ayúdenme. Estoy Más haciendo de con el punto. R5, Más BR5, más R6 más y B2. BR6 y más B2 o menos B2. Esto sería menos B2 porque saldría por ahí. No, está entrando por No. más, mira. Ah, sí. Entonces Acuérdense que en sería la más primera B2. malla entró por menos, por eso lo dejamos negativo, ¿se acuerda? Bueno, entonces sería más B2, ya de una vez lo reemplacé por 12 voltios, ¿listo? Entonces BR4 más BR5 más BRC más 12 voltios. Bueno, entonces BR4 es una resistencia compartida. ¿Cómo quedaría ahí lo del producto de la corriente por la resistencia? Entonces quedaría I3 que se multiplica por R4, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Y menos ¿qué? Menos I2 Menos I2 por por R4. R4 4 Y este sería I3, por y R5 3 por R5 R5. Y este sería I3 por por R6. R6. y más 12, ¿no? Listo. Entonces aquí lo tenemos. I3 R4 menos I2 R4 más I3 R5 más I3 R6 más los 12 voltios. Ahora, ¿qué se hace? Entonces, pues hacemos la asociación de corrientes, ¿no? Entonces, pues aquí en esta no hay I1, ¿sí se dieron cuenta? Y Sí, solo Aquí no señora. la hay, I2 y 3. hay solo I2 y 3, pues entonces lo ordeno por primero por I2. Entonces está este de I2 y no hay más. Entonces lo pongo de primeras. Menos I2 es resistencia 4. Y de I3 pues están estos tres. R4, R5 y R6 que quedarían sumándose y afuera dejamos la corriente 3. ¿Qué pasó con este 12? ¿Por qué lo pasé a este lado negativo? Para Porque resolver todas está las por debajo. corrientes Sí, solitas. ¿Y por qué lo cambié de signo? Porque está positivo a un lado, entonces al otro lado al igual pasa al signo contrario. Correcto, al otro lado pasa negativo, menos 12. Listo. ¿Y qué paso sigue? Reemplazar, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuánto vale R4? Aquí en mi tablita tengo que vale 1.5 kiloohmios por la corriente 2, negativo, ¿no? Ahora sumamos R4 más R5 más R6. ¿Cuánto es R4 más R5? 2.5, ¿no? 2.5 más 4, 7. 7.2. 7.2. 7.2 kiloohmios. Corriente 3 igual a 0. ¿Listo? ¿Hasta ahí está entendido? Sí, sí, claro. La sí, deducción señora. de las tres ecuaciones. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestras tres ecuaciones? Si alguna, dice acá que si alguna Profe, ¿me lo puede incógnita. volver un momentico, por favor? Sí, señorita.
Ya. Listo, profe, gracias. Bueno, acá dice que si hay alguna corriente que sea 0, pues que le coloquemos el valor, ¿cierto? Ya que yo no lo hice, lo voy a hacer. Entonces, ¿acá qué se colocaría? 0. ¿0 quién? A ver si me deja copiar el símbolo. Pues 0 y 1. Porque le coloco, porque pues hay que completar la ecuación, porque cuando lo vayamos a introducir en la calculadora o en donde sea, pues que no vayamos a cometer el error. Igual al Entonces, todas frente las ya. Qué Dime. pena, profe. Todas las corrientes tienen que estar expresadas así no hayan hecho parte de la malla. Sí, pues es 0, no hubo participación de ella ahí. Entonces, pues aquí al frente, igual, acá no había escrito el 0 en la primera, ¿cierto? Pero aquí al frente sí lo puse. Entonces, aquí 0 y 3. Esta malla era la única que estaba pues completa, ¿no? Con I1, I2 y 3, pero no tiene término al otro lado del igual. Y la última, entonces, pues se le completaba el 0 y 1. Entonces, hay que completarlo para poder resolver en la calculadora, pues, o uno lo resuelve manualmente, pero no creo que ninguno de nosotros quiera someterse a alguno de estos métodos para resolver ese sistema de 3×3, ¿no? ¿Ustedes tienen ahí a la mano la calculadora que se le enseñó en el CIPA de la vez pasada? Sí, señora. ¿La pueden Señora. abrir, por favor, para que me ayuden a resolver este ejercicio? Sí, profe. Yo la voy a resolver por acá. El profesor les explicó por una web, ¿cierto? Entonces, pero yo la voy a hacer por este lado como para que ustedes tengan otra estrategia. Entonces van a darle clic en menú. ¿Listo? Y con esta flechita, ¿sí están viendo mi puntero o no? Sí, señora, sí, ahí se ve. Con esta flechita bajan aquí y le dan hacia la derecha y donde dice XY igual a 0, ahí denle enter con su tecla. ¿Listo? Sí. Bueno, y le vamos a dar 1. ¿Listo? ¿Cuántas incógnitas hay? Chicos, De 2 a 4. No, en este ejercicio, ¿cuántas incógnitas voy a encontrar? ¿Cuántas corrientes? 3. 3. Entonces acá seleccionamos 3. ¿Listo? ¿Ya están ahí conmigo? Sí, señora. Entonces vamos Sí, a señor. digitar los valores que aparecen acá. Entonces 4.9K es 4.900. Se lo escribo de una vez. 4.900 y le doy enter. Y él de una vez lo toma. ¿Listos? Sí, sí, señora. Luego escribimos Sí, menos señor. 2.200, que es 2.2. Menos 2.200 y enter. ¿Qué sigue? 0. 0. ¿Cierto? Enter. ¿Qué sigue? 5. Igual a 5. Enter. Y y ya me pasa la segunda línea para la segunda ecuación. Entonces, este valor de menos 2.2K es menos 2.200. Menos 2.200, enter. ¿Qué sigue? 6.700. 6.700, enter. ¿Qué sigue? Menos 1.000. Menos 1.500. 500, enter. ¿Igual a qué? A 0. A 0. Vamos con la tercera ecuación. Entonces, ¿qué colocamos primero? 0. 0. Enter. ¿Qué sigue? Menos 1500. Menos 1.500. ¿Qué sigue? Más 7200. 7.200. ¿Y qué sigue? Menos 12.
menos 12 y le dan Enter. ¿Listo? ¿Sí la lograron escribir? Sí, se queda un fraccionario. Sí, entonces usted le dan Enter, ¿listo? Y le sale X. X es el valor de I1. Entonces usted le puede dar acá con esta tecla SD y él entrega de una vez la división. O, bueno, acá no me quiere coger Engineer. Entonces con SD lo pasamos a esto. Entonces pues voy a adelantar aquí. Entonces, miren, yo acá en la calculadora me aparece por 10 a la menos 4, pero si ustedes se acuerdan de lo que hemos estado explicando, no hay ninguna expresión en la tabla de prefijos que sea la menos 4. Acuérdense que hay mili, que es por 10 a la menos 3, que seguiría micro, que es por 10 a la menos 6, o nano, que es por 10 a la menos 9. Entonces, este menos 4 no me sirve para yo expresarlo en términos de los prefijos. Entonces, ¿qué hago? Corro la coma, pues toca manualmente. La corro los lugares que yo necesito para acomodarlo, que me dé ya sea a la menos 6 o sea a la menos 3. Si yo lo corro hacia la izquierda, o sea, ¿sí me están viendo el puntero? Sí, señora. Si yo lo corriera hacia la izquierda, me quedaría 0.99 por 10 a la menos 3. O sea, me daría 0.99 mil. Pero pues en esta parte de la electrónica casi no se acostumbra a expresarse así, sino con más o menos números casi como enteros, ¿no? No se puede decir enteros, sino como no con 0, algo, ¿no? Entonces, pues, ¿hacia dónde corro la coma mejor? Hacia la derecha. ¿Cuántos lugares lo voy a correr? Pues hasta el de micro, que sería 6. Entonces, si la pongo Serían aquí en 2. este punto, sería 4, sería 5 y sería 6, 2 lugares. Entonces, eso sería 991.19, ¿cierto? ¿Qué es lo que hice yo aquí? Pues redondeé el 1, 999. 999 y este 1 lo redondeé por el 9 que está acá, lo puse como 2. Entonces mi corriente I1 es 999.2 microamperios, ¿no? ¿Hay preguntas ahí? No está claro. No, Bueno, señora. y vuelven y le dan Enter en la calculadora. ¿Listo? Le dan SD y de nuevo me lo entrega con una potencia la cual yo no puedo trabajar, ¿cierto? Y si yo lo doy acá en Engineering, él pues tampoco me lo hace. Entonces me toca manualmente. Manualmente, entonces corro la coma hacia la derecha un lugar y me quedaría a la menos 6. Y ya pues ahí sería menos 47.24 por 10 a la menos 6 serían microamperios. ¿Listo? Muchachos, preguntas. No, señora. Vamos bien. Bueno. El siguiente, entonces le damos encima de la calculadora, le damos Enter y este sí me lo entregó como es, ¿cierto? Por 10 a la menos 3 es mili. Entonces sería menos 1.67, pues este 6 yo lo cogí, le redondeé a este 7 de una vez y lo dejé en 68. Entonces menos 1.68 por 10 a la menos 3 lo dejo miliamperios. ¿Entendido el manejo de la calculadora para resolver este sistema de 3×3? Profe, aunque tengo una duda, no tienen que quedar todos en la misma medida. No, acuérdate que cuando vamos a simular en Proteus, el profesor ayer les explicaba que los multímetros tocaba unos cuadrarlos en micro, otros en mili, porque tenían diferentes escalas, ¿sí? Entonces la corriente no siempre tiene que dar en micro o en mili, no importa, porque eso ya depende de los otros valores de las ecuaciones. ¿A eso me hacías alusión a la pregunta? Que si Sí, este eso queda. era. No, no tiene, eso no es, lo importante es representarlo así, no con 0, algo, ¿sí me entiendes? Ya sea Sí, mili, sí, profe. micro, pero que quede representado con ellos, o con nano, que es la otra. Listo. Bueno, entonces ahora teniendo mis corrientes, toca calcular la corriente sobre cada resistencia.
Entonces, pues yo tengo ya acá la corriente en la malla 1, la corriente en la malla 2, la corriente en la malla 3. ¿Qué significa estas dos corrientes que nos dio negativo? Que realmente hacia dónde va la corriente. Pues que realmente no iba en este sentido, sino va en el sentido contrario y la I3 también va en el sentido contrario. Pero yo acá no me voy a poner a cambiarle el signo ni nada de eso, sino voy a seguir trabajando con los signos que tienen ahí, ¿vale? Bueno, entonces la corriente en la resistencia I1, en esta resistencia, solamente la atraviesa la corriente I1. Por lo tanto, la corriente que hay sobre la resistencia 1 es la misma corriente I1. ¿Entendido? ¿Entendido este pedazo? Sí, sí, señora. Señora. Bueno, ahora vamos con la corriente en la resistencia 2. Ahí sí hay un problema porque es compartida, ¿cierto? Entonces, la Sí, corriente, tiene I1 y 2. ajá, la corriente en la resistencia 2. Entonces, Toca ¿cómo vamos a hacer? Entonces, cogemos la corriente I1 y se la restamos a la I2, por lo que esta es de bajada y esta es de subida, ¿no? Entonces, será I1 menos I2. ¿Quién es I1? 999.19 micros. Menos I2. Como I2 me dio negativa, la debo de meter en un paréntesis. ¿Por qué la meto en un paréntesis? Pues para multiplicar estos dos signos. Menos por menos daría más. Y en tantos, pues se suman las corrientes, ¿cierto? Entonces, miren, quedaría acá positivo. Y se suman estas dos corrientes. Entonces, saquemos la calculadora. Bueno, ¿y cómo se salen de aquí? Entonces ustedes vuelven y le dan en menú, suben acá y ahí le dan enter. ¿Listo? Entonces sumamos estas dos, 999.2 por 10 a la menos 6 más 47.24 por 10 a la menos 6. A que es igual a 1.046 miliamperios. ¿Listo? Si se dan cuenta, si yo me hubiera puesto a coger esta corriente y a darle la vuelta, las dos hubieran quedado en la misma dirección y sentido e igual se sumaban, ¿cierto? Entonces, Sí, la sí, sí. corriente sobre IR2 es 1.046. Ahora, ¿cuál calculamos? La corriente en la resistencia 3. ¿Quién me dice cuál será el valor de la corriente en la resistencia 3? ¿Cuál es la corriente que atraviesa la resistencia 3? Y 2. Y 2, entonces pues será esta, ¿no? Sí. 47.24 microamperios. Listo, esa es la corriente I3. Bueno, y ahora la corriente sobre la resistencia 4. Volvemos y nos enfrentamos en el caso en que la atraviesan dos corrientes, una de bajada y la otra de subida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hacer lo mismo que aparecía acá, ¿cierto? I2 menos I3. Es I2 menos I3. ¿Quién es I2? Menos 47.24. Este negativo se coloca otra vez. El I3, ¿quién es? Una corriente negativa. La meto en un paréntesis. Y saco mi... Bueno, entonces aquí esta queda negativa. Menos por menos da más. Estas dos se restan y nos queda 1.63 miliamperios. ¿Quieren que la hagamos en la calculadora? Eso es normalita, ¿cierto? Es una resta normal. Sí. Bueno, entonces ya tenemos la corriente en la resistencia 4. ¿Cuál será la corriente en la resistencia 5? Y 3. Y 3. Menos 1.68 mili. Y lo mismo para la corriente en la resistencia 6. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces ya Sí, hallamos señora. corrientes. ¿Y qué faltaría? Los voltajes. Los voltajes sobre cada resistencia. Entonces, ¿cuál usamos de la ley de Ohm? ¿Voltaje igual a qué? Ahí por Ahí R. por R.
Entonces, pues simplemente escoger esas resistencias, esas corrientes que acabamos de calcular en el anterior paso y multiplicarlas por cada una de estas resistencias. Eso no tiene mayor dificultad. ¿Listo, muchachos? ¿Quieren que les explique algo de acá o pasamos al simulador? Por mí estamos bien. ¿Alguien más? No, por mí está Pues bien. es solo coger y multiplicar este por este, este por este, este por este. Manejo de calculadora. ¿Listo? Bueno, faltan las potencias, ¿no? Entonces la potencia es V por I. Lo mismo que ahorita. Entonces se multiplica este voltaje por esta corriente. Voltaje por corriente de cada una. Y listo. Entonces vamos a Proteus. ¿Están viendo Proteus en este instante? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces ustedes están viendo mi pantalla toda, ¿no? Voy a buscar este para dibujar. Entonces voy a sacar dos fuentes. ¿Cuántas resistencias? 6 resistencias. ¿Alguien se acuerda cómo saco las fuentes? ¿A dónde le debo dar clic? Aquí en P. ¿Era la P? Listo. ¿Y las fuentes en qué categoría la encuentro? Pues a mí me gusta trabajar con esa que se llama En source. o en baterías también. Hay en baterías o en sources. Sources. Listo. Entonces ahí está la batería, La está última. B-source. A mí me gusta esta. Entonces voy a trabajar con esta. Listo. ¿Qué más necesitamos? Una resistencia, ¿cierto? ¿Cómo escribo acá? Res. Res. Y aquí La está, ¿cierto? genérica. Listo. Y ya. Bueno, entonces saco ¿cuántas fuentes? 2. 2. Bueno, pongamos la otra por aquí. Resistencias. La primera resistencia va vertical, ¿cierto? ¿Cómo hago para sacarla vertical? Aquí en estos dos, yo la roto, ¿sí ven? Acá. Entonces, ay, me fui para atrás. Entonces la traigo acá. ¿Cuál otra va vertical? La que acompaña a esta, ¿cierto? La R2, la R4 y la R6. La de aquí, ¿no? Espéreme, Sí, señora. Sí. R2. Bueno, sabe que las voy a ir sacando en orden para que no me cambie estos números. Listo. R2. Vuelvo y la roto. Dime. No, que se iba horizontal. ¿Sabe? Y estaba horizontal. R3. R4 va Vertical. vertical. R5 va Horizontal. horizontal. Y R6 Vertical. 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 Bueno. Y falta sacar tierra, ¿no? ¿De dónde saco tierra? De ground. Clic derecho. ¿Acá? Yo la En saco place. yo la saco de aquí, vea. Entonces aquí ground y la traigo. Listo. Y voy a conectar toda la parte de abajo. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hay que sacar en la simulación? Cambiemos los valores. R1 es 2.7.
Espere, señalo acá para agrandar porque se ve muy pequeñito. Listo, ahora sí. ¿Este voltaje de cuánto es? 5. 5. Este es de 12. 12. 12. Mi resistencia 2 de cuánto es? 2.2. Mi resistencia 3 es de 3. 3. Bueno, Mi nombre del resistencia estudiante. 4 La es de 4, 1.5. 1.5. La de Y 5 la es 1. 5 es 1. Y Y la 6, 6, 4.7. Código del estudiante. 4.7. Nombre del serie. Listo, bien. Bueno, se conecta la Julio. tierra, se conecta esta con esta. ¿Y cómo hago para comprobar lo que acabé de hacer, si está bien o está mal? Nombre profesor. Hay que darle play. No, sí, pero ¿qué saco para mirar? O sea, de acá saco ¿qué? Sacamos primero el de las corrientes. El ¿Cuál uso para las, multímetro. ¿cuál uso para las El corrientes de estos? El DC ampere. DC. DC ammeter, lo Sí, colocamos aquí, ammeter. ¿cierto? Lo colocamos aquí. Este de acá, ¿cómo lo coloco? Hay que girarlo. Lo giro. Me toca subir este más. Listo. Aquí, ¿cómo lo coloco? Horizontal. Bueno, acá va otro, ¿cierto? Dejémoslo ahí. Corramos esta resistencia. Y saco otros 2, pero horizontales. Listo. Lo coloco acá. Los Y entre multímetros, R5 y R6. ¿cómo se tienen que colocar? ¿Qué Encima. en serie? Encima A la es corriente. el del voltaje, en paralelo. Que es en para- Y la corriente se conecta en serie. En serie es que se interrumpe el cableado para poderlo colocar uno al lado del otro. Pero el voltaje si no hay necesidad de interrumpir nada. Así cuando vayan a hacer la práctica, no sé si ya la hicieron, cuando van a medir ustedes corriente en el circuito, tienen que levantar un cable, interrumpir el circuito, o si no dañan el multímetro. Profe, entre el R5 y R6 no hay que poner otro. Voy a hacer Es este mismo, porque la misma corriente acá, ¿cierto? Como está en serie, es la misma corriente. Sí, es la Ah, misma. sí, sí. Bueno, pero el problema es que si yo le doy acá simular, me salen en cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que Hay que hacer? cambiarle este. para poner la opción promedio. Alguien tiene como Así. una charla ahí cerca Es que de... tiene escrito en un cuaderno, dibujo o algo. No Alguien sé. está mostrando que un cuaderno, que no sé qué. No alcanzo a ver porque estoy a este lado. Bueno, entonces el primer multímetro tiene que ir en micro. El de la corriente 2 en micro. Entonces, ¿este en qué tiene que ir? Micro. Micro. Ah, mire que acá me faltó conectar. Y Eso le iba a decir. sí, este Este micro. en micro. Listo, ok. Y este también, ¿cierto? Micro. Ay, me cogió. Ok. Este, Mili. bueno, eso no hay problema que si le sale 1, 0, uno va y lo cambia, ¿cierto? Acá, mili. 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 Listo. Démosle simular a ver qué pasó. Ah, bueno, ya salieron todos. Ah, ¿este qué pasó? Entonces, ¿qué hago? ¿En qué lo pongo? En mili. Creo que esto también le va a tocar hacer. Listo. Ya. Entonces, vamos a revisar. Esta será la corriente I1, ¿no? Sí, Nos es dio esa. 999. Listo. Ahí está. La corriente 2 es esta, ¿no? Esta no es, ¿no? La corriente 2 es esta, 47.2. Y la Ahí. corriente 3 es esta de acá, 1.68. ¿Listo? Exactico. Entonces, están probadas las corrientes. ¿Qué falta? Los Voltaje. voltajes. Entonces,
¿Cómo conectamos nuestros multímetros? Perdón, sí, En, nuestros voltímetros ahora en en paralelo. paralelo. Entonces, quiero hallar mi voltaje acá. Entonces, en paralelo. No tengo que interrumpir nada. Voltaje 1. Coloco otro aquí. El otro acá. Voy a colocar este de una vez. Aquí. Y obviamente que ustedes le toman el pantallazo así con corriente, ¿no? La foto para su trabajo antes de colocar los voltímetros. Listo, me falta Mariana, este, Vea, lo tiene que roto, estar acá abajo, ¿no? Página. Tiene que estar acá abajo. lo roto, Entonces, lo acá queda coloco acá como encima. otro cosito de esto, ¿sí? Queda blanco. Profe, Y los acá, pantallazos digamos, van donde por están las separado. observaciones se pone Sí, mira promedio, se escribe que en normal el promedio. Y documento, aquí, por decir, creo que está ya haciendo lo así cerré, ¿no? titular y acá al frente se Mira, a ver. ponen igual. Se ponen igual. Y cuando Mira, uno ponga acá el igual, dice acá tiene captura que de los aparecer voltajes, la opción captura para poner de promedio. las Si corrientes. no da la opción para Van por poner promedio, aparte. pues eso es normal. ¿Listo? Listo. Sí, van Sí, por señora. aparte. Da igual que el trabajo anterior. Dime. Igual que el trabajo anterior. Sí, es igual al trabajo anterior, solamente pues que esto es En por mallas, ¿no? observaciones aparece Toca que tomar fotos otra vez. Y toca otra vez calcular el error relativo. Quiero hacerles acá un refresh del error relativo. Es que la fórmula es valor absoluto, ¿cierto? en Y que observaciones que lo que tiene el que valor aparecer. absoluto, Siempre Nada, no positivos. aparece en sí, observaciones siempre, nada. Es así que esta acá, digamos, resta le acá dé hay que poner negativa, promedio. usted cuando pone el valor absoluto tiene que entregarlo acá positivo. Y el profesor ayer les hablaba que más o menos el error tiene que ser de 1% o menos de 1%. Bueno, ¿falta algo? La R5 Falta el voltaje de y R5. Hay R6 que poner, acá donde le digo que hay que poner como no, R6 ya promedio. tiene. Y acá al Listo, frente hay que poner simulemos. igual. Acá, La aquí es donde resistencia tiene que 1, aparecer entonces la nos opción para dio crear del 2.7, promedio. mira. Si no da, pues, Bien, igual si no se pone, se califica la sobre 9. otra dio 2.3. Tiene uno blanco y ya 2.3. no pasa nada. La de R3, Pero sí tiene que aparecer 0.14. todos los boletines. La R4 da 2.44. La de R5, 1.68. Y la de R6, 7.88. Bueno. ¿Listo, muchachos? Sí, señora. ¿Alguna Sí, pregunta señor. hasta ahí? Muy claro hasta el momento. Solamente entraron 3. Antes habían más. No, señora, por el momento siempre fuimos 3. Me está oliendo a quemado. Espérate, ¡huele a quemado! Listo, entonces acá es para sacar los pantallazos de las otras dos. Y pues ahora sigue el método de nodos. ¿Listo? Profe, quería preguntarte algo. Ese Dime. es un CIPAS, pero para la asistencia o para inscribirnos al CIPAS, yo no me logré inscribir. Es que son 3 CIPAs, ¿sí? Ustedes no tienen que entrar a todos los CIPAs, ustedes entran a un CIPA. Es que el CIPA es para reforzar la temática de la webconferencia. Es que no tengo, profe, ninguno para inscribirme en ninguno. No, tú no tienes que inscribirte, tú entras en el horario que más te convenga, ya sea el lunes, el martes o el miércoles. Ah, bueno, profe, listo. Si eso no, usted puede entrar a una de las 3, pues el profesor ayer pues les terminó de explicar lo de la webconferencia, ¿cierto? Porque le había hecho falta. Y pues yo como ayer estuve mirando lo que él explicó, yo dije, vamos a ver hasta dónde termina él para yo partir. Pero como él terminó todo, entonces dije, voy a explicar un ejercicio nuevo para que los muchachos sepan cómo tengan más herramientas, ¿no? Y guiándome de la plantilla que ustedes suben.
Y yo ayer no pude estar. No, ¿tú no estabas conectada ayer? No, señora. Ah, me pareció ver este símbolo del patico. No, esa no soy yo. Ah, es que tú eres Diana. Era Lisette Sí, la que señor. estaba ayer. Lisette y Alfredo. Yo hoy sí he logrado aclarar muchas dudas, profe. ¿Sí? Sí, Esa es la idea de las CIPAS, aclarar más dudas porque pues con los tutores a veces toca hasta cada 8 días, ¿cierto? Que uno tiene una hora de atención a estudiantes y hay veces los estudiantes no se pueden conectar con uno, entonces pues no coinciden las cosas. Profe, me apareció ahorita como, no sé, si es que lo he visto más o lo he estado estudiando, que me parece como más sencillo que la primera vez que lo explicaron. Es que no, el primero es más fácil. Ahorita los temas empiezan a tener más nivel de complejidad. O sea, sí, pues de pronto se te ha hecho fácil, no sé si entraste a la web conferencia. Sí, sí, señora. Ah, bueno, entonces ahí entra a la web conferencia, entra al CIPA y ahí aclaran más dudas. Es que en la primera fase, en la primera no hubo CIPA de ejercicio, ¿sí? Solo hubo CIPA de Proteus y de manejo de calculadora. O sea, no hubo refuerzo de ejercicio. Ahorita, de aquí en adelante se hace refuerzo, hay web conferencia, hay refuerzo de ejercicios. ¿Listo? Bueno, entonces, miren, para este se asume que todas las corrientes que salen de un nodo, que todas las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Pero pues para esta configuración yo tomé la plantilla que está en el de ustedes y todas las corrientes están saliendo. Entonces acá colocan que 0. ¿Por qué colocan que 0? Porque ¿qué corrientes están entrando en este nodo BX? Ninguna, ¿cierto? Todas salen. Bueno, pues hay dos nodos, BX y BY, ¿no? Este no es un nodo, porque acá estas dos están en serie. Entonces, primero hacemos la ecuación del nodo Bx y después hacemos la ecuación del nodo By. Entonces, pues por estándar, para acá quisieron tomar todas las corrientes salientes. Uno puede tomarlas como quiera. Usted hubiera querido, hubiera podido tomar esta corriente entrante, esta saliente, eso ya depende del diseñador. Pero para este caso, para ustedes, les colocaron que todas están saliendo. Entonces, como todas salen, ninguna entra, entonces 0. Y pues reorganizo mi ecuación enviando el 0 al lado derecho. Entonces, y 1 más y 2 más y 3 igual a 0. Entonces, empiezo a mirar, a aplicar la ley de Ohm para la corriente, que la corriente aquí es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Bueno, entonces, aquí para este nodo de acá, todo están actuando pues el voltaje en X, que es el de este nodo, y se resta del voltaje de esta fuente. Entonces, Bx menos el voltaje 1. ¿Entre cuánto se divide? Pues entre la resistencia que está aquí en esta rama, ¿no? Entonces estoy con esta rama, el del nodo colocamos positivo Bx, este menos B1, la diferencia de potencial entre estas dos, dividido entre la resistencia 1. Eso sería la corriente 1. La La corriente, R2 no. la R2 no tiene fuente de voltaje, ¿cierto? Entonces es simplemente Bx sobre la resistencia 2. Mientras tanto que la corriente 3 tiene una diferencia de potencial porque aquí hay un nodo que se llama By y aquí hay otro que se llama Bx, ¿cierto? Entonces ahí toca restar Bx menos el nodo contrario que sería By. ¿Entre qué se divide? Entre esa resistencia 3 que está entre esos dos nodos. ¿Listo? ¿Y ahora qué hago? Separo los numeradores, o sea, dejo Bx sobre R1 menos B1 sobre R1, separo. Entonces, eso es lo que tengo acá. Bx sobre R2 no hay cómo separar porque es un solo numerador. Aquí hay dos términos, entonces los separo, abro y reparto el denominador R3 para acá y R3 para el otro lado. Bx sobre R3 con este signo y By sobre R3 con este signo negativo, igual a 0. Y de nuevo, entonces
voy a organizar la ecuación Bx, By por orden, ¿no? Acuérdense que yo lo organicé en la anterior I1, I2, I3 y acá empezamos por Bx y luego By. Entonces voy a mirar cuántos Bx hay aquí. Tengo 3 Bx. Entonces saco de factor común a Bx. ¿Qué me queda? Si esta Bx sale, pues aquí yo no puedo dejar esto en blanco, que tengo que dejar un 1, el coeficiente que ella tiene al lado que nunca se pone. Entonces 1, quedaría 1 sobre R1. Acá hay otro, 1 sobre R2. Y aquí hay otro 1 sobre R3. Cierro paréntesis Bx. ¿Qué seguiría? By. By es esta. Entonces seguiría menos By y aquí trato de dejarlo así como está esta, ¿sí? Bx y By separadas y dejo 1 sobre R3. Bueno, este de acá no tiene ni Bx ni By. Esa es la fuente de 5 voltios. Entonces lo paso al otro lado porque ese no es incógnita. Está restando, lo paso a sumar. A ¿Listo? sumar. Y ahora reemplazo todos mis valores. Entonces R1 pues con el correspondiente 2.7 kilo, R2 con su correspondiente 2.2, R3 con su correspondiente 3K. Cierro paréntesis Bx. R3 es 3 kilos y reemplazo B1 que es 5 voltios sobre la resistencia 1 que son los 2.7. Y pues opero estas fracciones. ¿Cómo se hacen esas fracciones? Calculadora. Bueno, entonces saco la fracción y coloco 1 debajo. ¿Cómo lo escribiría? 2700. Correcto, 2700. Y me paso al lado. ¿Qué signo sigue? Más, todas son más. Más 1 sobre 2200. Me paso al lado. Más 1 sobre 3000. ¿A qué es igual? A 43 sobre 37.125 y lo dejo así quietico. ¿Listo? Ve, ya lo saco del paréntesis. Luego, ¿qué sigue? Menos 1 sobre 3K igual a 5 sobre 2.7K. Y esa sería la primera ecuación. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Nos vamos para la ecuación del nodo BY. Bueno, entonces en el nodo BY, recuerden, acá se asumieron que todas están saliendo, entonces lo mismo, 0 porque ninguna entra y todas salen, entonces sería I3 más I4 más I5. Y reorganizo mi ecuación, I3, I5, I4 igual a 0. Bueno, ahora vamos a mirar quién es I3. I3 es esta de acá, ¿no? Entonces, pues ahora, como estamos tomando con referencia al nodo BY, ya no se coloca Bx menos By, sino ¿cómo sería? By By menos X. menos Bx. ¿Dividido entre qué? Entre la resistencia 3. ¿Entendido esta? La diferencia con la anterior ecuación. Bueno. Sí, señora. By, entonces ahora la corriente 4. Acá me quedó invertido, ¿cierto, muchachos? Seguía I4. I4 es el I4, bueno, arranqué fue por I5. Listo. I5. I5 es la de By, perdón. Sobre R5. By sobre R4, esta. By sobre R4. Aquí tomé, sí, es que las dejé fue invertidas acá. Si quieren la arreglo o sigo adelante. Díganme ustedes. Es que acá queda I4 y No, acá hay 5. ¿No hay problema? ¿No hay confusión? no, por mi lado No, no. no hay problema. Listo. Entonces, primero es I4, está acá. Entonces, pues aquí solo hay BY. ¿Y entre qué se divide? Entre R4. Entonces, esta es I4. Y pues I5, que es la que baja por acá, está compartiendo esta fuente, ¿no? Entonces, como la anterior, ¿se acuerdan que la anterior era Bx menos B1? Entonces, acá será By menos B2. ¿Sobre qué? Como acá hay dos resistencias en serie, sería R5 más R6. Más ¿Listo? R6.
igual a 0. Bueno, entonces acá qué es lo que pasa, que empiezo a separar los numeradores nuevamente. Entonces aquí quedaría BY sobre R3 solito menos BX sobre R3. Este no se separa, queda igual. Este tiene dos términos, se separa. Entonces quedaría BY R5 más R6. No se puede partir que BY queda con R5 y que B2 queda con R6. No. R5 más R6 sería el denominador tanto para BY como para menos B2. ¿Listo? Igual a 0. Y ordeno mi ecuación. Primero debe aparecer BX. Entonces, este es el único que tiene BX. Por lo tanto, quedaría de primeras. Y pues acuérdense que dejamos lo de la parte de la incógnita, lo dejamos aparte y dejamos un 1 en su lugar, menos 1 sobre R3 BX. Y ahora pues miramos cuáles son todas las BY que hay. Hay BY 1 sobre R3, aquí está. 1 sobre R4, aquí está. Y está 1 sobre R5 más R6. BY. Este señor que está restando lo paso al otro lado a sumar, por lo que este no es incógnita. ¿Listo? Y hacemos la sustitución. ¿Cuánto vale R3? Vale 3K. ¿Cuánto vale R3? 3K. ¿Cuánto vale R4? 1.5K. R5 más R6, 1K más 4, 7K. BY igual a B2 y lo mismo que aquí, ¿no? 1K más 4.7K. Entonces, lo que hago con mi calculadora es sumar estos tres. Uno sobre 3000 más 1 sobre Profe, ¿no 1000. sería menos 1 sobre 3000? Ah, no, es que estoy haciendo lo de acá adentro. Ah, ya, me Listo, adelanté. para sacar este. 1 sobre 1500 más 1 sobre, y pues, ¿para qué me pongo a escribir todo eso? Pues escribo de una de 5.7, ¿no? O 5700. 5700. Igual. Entonces me da 67 sobre 57.000. ¿Listo? Imagínense que cuando yo estaba resolviendo este, se me olvidó escribir un 0 acá. Y adivinen qué pasó. Me dio mal. Y yo busqué el error y busqué el error. Y otra vez haga todo. Y era que me había pasado a escribir un 0 acá. Entonces tienen que ser muy cuidadosos cuando transcriban de la calculadora a su trabajo, porque si no, ahí es cuando a veces dicen, no, no me da, es porque a veces uno transcribe mal. ¿Listo? Sí, señora. ¿Hay Sí, profe. preguntas hasta ahí? No, No, señor. ninguna. Muy bien. Listo. Entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones del nodo BX y del nodo BY. Y pues ahí ya me salió las respuestas. Voy a coger la calculadora nuevamente y pues vamos a recordar cómo era que se calculaba. ¿Sí se acuerdan en dónde debo de ingresar? Acá en la Menú, calculadora. Menú, ¿qué hago? una flechita hacia Hacia abajo, abajo. Otra hacia vez. abajo, A la ¿Y y ahí ahora? derecha. a la derecha, ¿Y ahora? Ya, enter. Enter, ¿y enter, ahora? 1, 1. 1. ¿Y qué número le doy? 2. 2 porque son dos incógnitas, ¿cierto? Dos ecuaciones, dos incógnitas. La anterior era 3, ¿no? Aquí son Sí, solo señora. 2. Listo. Entonces acá dice, bueno, ingrese 43 sobre 37.125. Yo no sé si en el anterior me dejaba sacar una fracción. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo ingresaba este? Creo que sí, No, creo que ¿cierto? había fracciones, profe. Es que aquí no deja ingresar fracción por lo que queda el espacio reducido. Bueno, entonces yo como lo estoy colocando, le coloco 43 y este cosito, mira cómo lo saca. No lo saca en fracción, pero eso él lo asume como una fracción. ¿Listo? 37.000. Ayúdenme a verificar que copie bien. 43 sobre 37.125. Sí, Enter. señora. Luego, 1, ¿qué sigue? Menos 1, 1 menos 1, sobre 3000. 3.000 y enter. Y el último término, 5 5 sobre 2700. sobre 2.700.
y enter. ¿Ahora qué sigue? Menos 1 sobre 3000. Sobre 3000. Enter. ¿Qué sigue? 67 Sobre sobre 57.000. 57.000. Ahí está bien escrito, ¿no? Ahí fue donde la embarré. Señora, Igual, ya eso fue significativo para mí porque me hizo perder mucho tiempo. 12 sobre 5700. sobre 5700. Enter. Listo. ¿Y ahora qué hago? ¿Le doy enter? Listo. Sí. Bueno, entonces tengo voltaje en X 2.302 y para sacar el otro, voltaje en Y 2.44. ¿Listo? ¿Qué les parece más fácil? ¿Con la calculadora o con la página para calcular esto? La calculadora. Eso ya van los gustos, ¿cierto? Con este link que les dio el profesor. Bueno, entonces ya teniendo eso, pues empezamos a hallar, o sea, volvemos otra vez, ahora vamos a calcular todas las corrientes. Entonces, acuérdense que la corriente que pasa por la resistencia 1 era el voltaje en X menos el voltaje 1 sobre la resistencia 1. ¿Se acuerda que ya lo habíamos sacado con la malla, con el nodo, ahorita? Ah, sí, señora. Entonces, pues, Señora, ¿qué sí. hacemos? Pues restamos voltaje en X, que es 2.302, menos el voltaje 1, que es el de esta fuente, que son 5 voltios. Y se divide entre 2.7K y me da esto. Ya les hago la comprobación de esa. Entonces, Da la misma corriente, sí, tiene, o pero sea, negativa. pero negativa. Y pues ya nosotros habíamos mirado por simulación. ¿Cuánto me daba? 999. ¿Listo, muchachos? Entonces la Pero entonces, corriente, dime, sí. acá las que eran negativas se vuelven positivas y las positivas Sí, negativas. no, pues yo no, la verdad, yo no le cambié los signos, yo le mantuve los signos hasta el final. Cuando No, yo calculo digo el las, resultado. dime. Sí, si esta está dando negativa, ¿qué quiere decir? Que realmente iba para el otro lado, ¿no? Sí. Ah, sí, señora. Bueno, después así calculan cada una de las corrientes, el voltaje igualmente Profe, me lo como, volví un antico, qué pena. tranquila. Listo, profe, ya. Asimismo calculamos los voltajes, entonces cogemos las corrientes y las multiplicamos por la resistencia, ¿listo? Entonces miren, este dio 2.69, miremos acá. ¿Este cuánto dio? 2.7. 2.7. Sí. El Lo voltaje en la resistencia 2, sí. Da 2.3. ¿Aquí cuánto da? 2.3. 2.3. El voltaje en la resistencia 3, ¿cuánto dio? 0.138 cada 14, 0.14, ¿cierto? Redondeo. El voltaje en la 4 da 2.44, miren, dio 2.44. El voltaje en la resistencia 5 dio 1.68. Mire que dan iguales en estos casos, por lo que es de un K. Por eso es. Y la de las 6 dio 7.896 y acá 7.88. Entonces, pues ahí nos damos cuenta que es por el método que uno lo desarrolle, tiene que dar valores muy aproximadamente cercanos. ¿Listo? Sí, señora. Y ya, eso sería, estas son las potencias que multiplicamos corriente por voltaje y acá es donde todo da positivo, ¿no? Porque ahí se arregla, se nivela lo de los signos. Menos por menos da más. Y aquí ya todas dan positivas. ¿Preguntas? No, profe, ninguna. Por mi lado. ¿Nos puede compartir esas diapositivas? Espérenme un segundo, a ver. ¿Por dónde se comparten? ¿Por Por mensaje? el chat. El chat. Espérenme, a ver. No veo el chat. ¿Ya Ya lo está? vi. La primerita. Ahí. Ya. Cargar desde este dispositivo.
Esperemos a que cargue. Con este ejercicio, así como se los expliqué, les queda fácil hacer el de ustedes. Porque yo me basé en lo que está ahí en la guía. Sí, profe, ¿Listo? muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias, profe. Me quedó todo muy claro. Bueno, Profe, ¿será que muchachos. la puedo Bien. aprovechar a preguntar algo? Claro que sí. Es que nosotros, pues mi equipo de laboratorio, tenemos el laboratorio el próximo sábado, pero nos toca ver el laboratorio 3 y 4. ¿Ya vieron el Y 1 y 2? sí, ya vimos el 1 Sí, y 2 y señora. nos queda hacer el 3 y el 4. Y tenemos que Sí. llevar al menos la simulación para tener algún dato, pero no sabemos cómo hacerlo todavía. Quería ver si encuentro la simulación. Que ya esa es con bobinas y condensadores. Sí, la 3 y la 4. Sí, Sí, señora. señora. Este es el circuito. Acá toca sacar una fuente Sí, alterna. Esa se llama B-Sign. Si quieren le pueden tomar foto acá a los elementos que yo saqué. ¿Ven? Y ustedes ahí le cambian el voltaje y la frecuencia, ¿no? Porque creo que también les dan la frecuencia. ¿Cierto que sí les dan la frecuencia? Yo creo que sí, profe, pero yo verifico Es un que yo momentico no me aquí. acuerdo. Yo miro aquí un momentico. Y espérate, la miro acá que yo también la tengo. En cambio, por lo menos con los que a mí me corresponde, esto por ahí hasta junio nos toca, mediados de junio. O sea, ya han tenido tiempo. Nosotros también Ah, estábamos aquí, pero nos las unieron. sí, nosotros estábamos una en junio y así pues como cada 15 días y de un momento a otro pues nos unificaron y nos dejaron 2 y 2. El Mire, 18 fue, creo, y el 1 de junio. esta es la 3. Sí. Entonces hacen sí a 12 kilohertz, mira. Ese es un circuito y pues les están pidiendo que hagan esto de una vez. Sí, es Que al que menos lleváramos la simulación, pero si pudiéramos llevar también los teóricos sería súper bueno. Pero como van a hacer el teórico y ni siquiera lo han visto, ni siquiera le hemos entregado plantillas. es, Ese es allá el... eso iba, eso iba Ajá, yo, por eso. que al menos que nos facilitaran las plantillas como para uno guiarse, para intentar desarrollarlos y ya llevar al menos alguito pues desarrollado. Ah, pero creo que las plantillas ustedes las... No, no, las plantillas No, nosotros las profe. compartimos. No, Y yo todavía no se no. las Sí, puedo, porque y yo ustedes no los se las pasan en el puedo... foro. Sí, pero yo no se las puedo prestar, ¿sabe por qué? Porque a mí no me las han dado. Es que yo soy nueva y a mí me están compartiendo así como ustedes. A medida que vamos viendo, nos están compartiendo. Yo ya hice todos los 4 laboratorios, ya los hice acá porque yo entré y me colocaron prácticas del 1601. Entonces yo ya terminé todo. Entonces, pues por eso tengo hecho este. Entonces, por lo menos aquí, acá tiene que ir 5. Toca conectar estos dos. Pues toca conectarle todo como siempre, ¿no? Pero ya uno conecta es esto alterno. Entonces no conectas DC, amperímetro DC ni voltímetro DC, sino conectan es voltímetro AC y amperímetro AC, porque ya sacamos es un generador de onda senoidal. Y allá pues ustedes también van a sacar, no sé si hay Elvis, allá hay Elvis donde ustedes están.
No sé, No, Elvis, no sé. en la primera vez solo usamos las fuentes, no utilizamos los Elvis. Entonces no sabemos si sí hay o... Bueno, de pronto van a usar Elvis para ver la onda, porque tienen que ver esta de acá, cómo está desfasada. Bueno, ¿qué será? Es que los muchachos, esta es de 100, esta es de 100. Este condensador es de 220, mírelos. Sería el grupo 1. Resistencia 2 de 150, sí, esa es la del grupo 1, por si la quieren. Profe, y si uno no consigue los elementos completos para llevar para el laboratorio, ¿qué hace? Pues imagínense que los chicos no me encontraron, no había la misma inductancia, ¿sí? De 560. Entonces ellos compraron otra y pues lo hicimos con esa, tocó volver a hacer todos los cálculos, pues es cambiar acá. Es cambiar ahí. No, sí, porque yo no he podido conseguir los condensadores ni la bobina. Creo que el profesor ayer les explicó cómo sacar estas puntas, ¿cierto? Sí, señora. En esta punta es que hace uno este análisis, mire. Ahí le sale a uno las dos gráficas. El voltaje de entrada es la senoidal y el voltaje rojo es el que está saliendo aquí en la inductancia. Entonces uno ve que está corrida, o sea, está desfasada. Entonces eso es lo que se Profe, espera ¿cómo que se ustedes saca esa vean ahí. gráfica? Esa la sacan de aquí. De aquí. Esta. Usted la saca, sino que es que si la saco se daña. Usted la saca, la pone acá. Espera a ver si me... Sí, mírela. Y usted este de aquí, para que le grafique, usted se para acá encima y lo arrastra hasta acá. No me lo cogió. Así sí ves que está arrastrando. Y lo pones acá. Y ahí debe graficar. Sino que de pronto me genera conflicto porque ya tengo otro abierto. A ver. Y como que me está generando conflicto porque hay otro. Sí, me está generando conflicto. Él le genera uno conflicto cuando tiene otro abierto. Es que acá lo tengo, véalo. Acá está. Análogo análisis. Entonces uno le arrastra el cosito acá y le da a simular y usted le da doble clic sobre esta y él la saca. Por ejemplo, si yo la cierro, mírela, acá la pone. Entonces acá yo pasé este voltaje, pero lo amplío. Yo le pasé a él. Yo le pasé a esta gráfica, le pasé así como lo arrastré, ¿sí se acuerdan? Yo lo arrastré y lo puse aquí y coloqué este también y lo arrastré y lo llevé hasta acá. Y ahí saca las dos gráficas. La idea es que el condensador y la inductancia se adelantan a la onda de entrada, o sea, uno se adelanta y el condensador se atrasa. Pero pues acá estamos saliendo es por la inductancia. Entonces, si usted no llega a conseguir la inductancia que le pidieron, pues usted lleve la que consiga, porque no puede quedarse. Es que sin inductancia, pues no se hace nada. Profe, ¿y el 4? Ya le tomaste foto a ¿sí? Sí, señora. Y acá la parte de los componentes también. Sí, también. Y acuérdese que acá es donde saca la gráfica y usted arrastra el cosito y lo pone acá arriba y arrastra el otro y lo pone acá abajo. Le da simular y luego tiene que darle clic encima de esta o con la barra espaciadora para que le saque la gráfica. El otro es
El laboratorio 4. Ah, ese es del diagrama de Bode. Pues yo lo dejé así. Esto, sácanle, ponen la inductancia a este lado, ponen el condensador, el multímetro. También esta es una onda alterna, ¿no? Un multímetro en serie de la corriente alterna. Aquí sí es voltaje alterno y la salida es por este lado. Bueno, acá salen unos errores porque es que este circuito toca, a esta fuente toca cuadrarle bien es que eso toca calcular una frecuencia de resonancia. Este laboratorio es como más, primero hay que calcular una resonancia. Porque aquí no me dan la frecuencia. Después acá está para allá la frecuencia de resonancia, miren. Fs es igual a 1 sobre 2pi raíz de L sobre C. Entonces, según su inductancia y según su condensador, usted saca ahí la frecuencia de resonancia. Entonces, esa es la que colocan acá. Porque él saca error cuando uno no le cuadra eso. ¿Listo? Pues qué lástima que les hayan colocado eso pues como tan cerca sin haber visto. Toda que el tutor les ayude harto porque dígale que lo entienda porque ustedes hasta ahora van en la fase 1. Estamos haciendo el ejercicio del laboratorio 2 que hicimos ya. Eso están haciendo el Sí, de la fase 2. Y ahorita que vayan no saben qué hacer. No vamos ya perdidos. estamos entendiendo lo que hicimos en el laboratorio. Al menos este de mallas y nodos que nosotros medíamos y bueno, y cómo, pero ya sabemos ya cómo es que se comporta pues el fenómeno, por así decirlo. Sí, pero entonces sí, pues falla esa parte como, como de ayudarles a ustedes con eso. Pero sí es un análisis bien demoradito, o sea, no es rápido. Entonces toca como que le tenga paciencia a ustedes porque ustedes no lo han visto, le digan. Así me tocó con el último grupo que yo tuve, la práctica 4 ellos no habían visto y me tocó explicarles un poquito para que pudieran hacerlo. Que lo último son filtros pasabanda, filtros pasabajos. Bueno, muchachos, Profe, muchísimas gracias. que tengan feliz noche. Nos veremos en otra Igualmente, ocasión. profe. Muchas Bendiciones gracias. para todos. Hasta luego. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Qué pena, apenas estaba recién llegando acá a la clase Sí, señor. por tema laboral. Yo le quería hacer una pregunta. A mí me llegó la invitación para esta conferencia. Yo estoy en el programa que es el calendario 1702. Sí, Yo sí, veo que este es esta es el. una clase como más adelantada, No, es que ellos ¿no? estaban preguntándome es por el laboratorio, porque ellos están Ah, teniendo ya. ya práctica el laboratorio del 3 y 4, entonces ellos me estaban preguntando que cómo hacían la simulación del 3 y 4, que no sabían. Mm. Entonces, pues les estaba mostrando eso, pero yo ya expliqué lo de la fase 2, eso fue lo que arranqué hoy. Expliqué un ejercicio de la fase 2, un Ah, listo. ejemplo. Profe, disculpe, yo tengo este sábado
La primera ida al laboratorio. ¿Esa primera ida es mallas y nodos? No, es la de la fase 1. Ah, la de circuito resistivo y Circuitos, la sí, de... serie y paralelo, equivalente. Ah, ya. Ah, bueno, listo, profe, muchas gracias. Bueno, feliz noche a todos. Feliz Gracias, noche. profe. Feliz noche. Feliz noche, gracias.